En esta clase y en este video vamos a hablar de la andragogía. Seguramente es un término que no es muy común para ustedes, pero que está siendo muy utilizado en el marco de la psicología cognitiva y en el marco de la psicología organizacional para referirse al aprendizaje de los adultos. En general, podemos decir que la andragogía es una disciplina que intenta fundamentar teóricamente la gestión de la educación permanente. A diferencia de la pedagogía, que viene de paidos, que habla de el niño, la andragogía, que viene de la palabra andragos, hombre, se ocupa del aprendizaje de los hombres, también de las mujeres, hombres entendido como sinónimo de humanidad, en tanto sujetos adultos que aprenden. La andragogía se orienta hacia la concepción de un modelo que promueve la capacidad de asumir los cambios con juicio crítico y analítico, la capacidad valorativa cimentada en principios que permiten a las personas tomar decisiones coherentes. Se encarga de la formación de los adultos, entendiéndola como a esta educación, como la totalidad de los procesos de educación organizados y orientados a que las personas adultas puedan adquirir, actualizar o ampliar sus conocimientos y sus actitudes para el desarrollo personal, tanto como profesional. La andragogía propone un modelo de desarrollo basada en varias teorías, aunque, como dije hace un rato, las dos más importantes son la perspectiva cognitivista y la perspectiva organizacional. Se concibe como un proceso de aprendizaje cognitivo, significativo y emocional de un adulto para beneficio personal y del espacio donde trabaja. Fíjense que hay una asimilación muy importante del concepto de andragogía con lo organizacional y lo laboral, porque supone la condición adulta como sinónimo de un sujeto productivo, de un sujeto que trabaja. Y al mismo tiempo busca pensar en un adulto que va a aprender en distintos contextos, aunque en general asume esos contextos como los propios de la vida adulta: el trabajo, la vida social y la familia. Vamos a ver algunos exponentes de la andragogía. Uno es Lindemann, norteamericano, que fue uno de los primeros en utilizar ese concepto. Va a decir que el aprendizaje, respecto del aprendizaje adulto, que los adultos aprenden en situaciones, aprenden de situaciones más que de temas. Por lo tanto, es importante crear situaciones, ámbitos, ambientes de aprendizaje para que se puedan dar aprendizaje en los adultos. En general, aprenden por confrontación y por conflicto, no por repetición. Y ahí tiene que ver con algunas cosas que vamos a decir nosotros en nuestras clases, en el cual los niveles de conceptualización que los adultos traen sobre las cosas necesitan de alguna manera ser confrontados y puestos en conflicto para que se produzca aprendizaje. Los textos y ejercitaciones no cambian estructuras, por lo tanto propone el debate, la originalidad, la reescritura como formas de aprendizaje propias para los adultos. Y la fuente más valiosa para el aprendizaje es la experimentación, esto es, experimentar situaciones nuevas que puedan de alguna manera relacionarse con situaciones anteriores, y la reflexión. Otro autor alemán es Howl, quien en 2002 escribió una de las obras más importantes sobre la pedagogía andragógica, ¿no? Tiene como esa contradicción. Y Hall plantea que los adultos dependen del interés y de la voluntad para aprender, a diferencia de niños y jóvenes, donde pueden aprender sin que el ejercicio de su voluntad sea tan determinante. La constitución acabada de la personalidad humana exige de la voluntad para aprender. Porque dice que los seres adultos tienden a generalizar, a crear atajos para aprender, tratando de aprender de manera mucho más rápida, porque supone que muchas veces posee un conocimiento anterior que puede generalizar y le genere atajos para aprendizajes nuevos, aunque eso no siempre genera cambios de conducta o cambios en los modos de pensar. Para Howl, aprender y el desaprender es un proceso dialéctico. En los adultos, todo proceso de aprendizaje remite a un proceso de desaprender otras cosas para aprender cosas nuevas, ¿no? Ese es el planteo que él hace, y prima más la conciencia que la memoria,
Por lo tanto, plantea que el aprendizaje repetitivo y memorístico, que muchas veces se usa con jóvenes cuando se lleva al plano de la educación adulta, tiende al fracaso porque la memoria no es uno de los factores más importantes para producir cambios de conducta, sino la toma de conciencia. Finalmente, podríamos decir que en el modelo andragógico el aprendizaje está atravesado por necesidades, pero también por el deseo de aprender. Como decíamos antes, la voluntad, o en términos psicoanalíticos, el deseo, son importantes para que se produzcan aprendizaje. Por otro lado, el autoconcepto del adulto, la necesidad de ser reconocido, de ser valorado, es muy importante para que se produzca aprendizaje. El adulto, las adultas son personas resistentes a la soberbia, son personas resistentes a las imposiciones. Por lo tanto, es muy importante trabajar con el autoconcepto que el adulto tiene de sí mismo, al mismo tiempo que trabajar la humildad y la empatía de parte del educador o la educadora de personas adultas. Es importante la recuperación de las experiencias previas, pero no en términos de hacer un diagnóstico para ver qué sabe y a partir de esto que sabe yo sigo para adelante, sino en términos de confrontar representaciones y conceptualizaciones que los adultos tienen hechas sobre la realidad, como para que puedan ampliar su zona de aprendizaje, para que pueda ponerse en acción su zona de desarrollo más próxima. Por otro lado, es importante que los adultos aprendan desde la implicación, que se sientan interpelados e implicados en las situaciones de aprendizaje, en las situaciones de enseñanza, que les proponemos, para que realmente haya un verdadero aprendizaje. Sin implicación, sin sentirse parte, voz, partícipe del contenido que le estamos enseñando, aunque el contenido sea el más abstracto que le podamos enseñar, es muy difícil que pueda producirse un aprendizaje significativo. Hay una relación, por lo tanto, entre la abstracción y la corporalidad de la vivencia que el adulto necesita para poder aprender. Esto es no para qué sirve esto, sino para qué es esto. Que a veces la relación de utilidad no es lo mismo que la relación de ser, ¿no? que la relación esencial entre los objetos y las situaciones de aprendizaje. Hay que construir sentido más que construir en términos de utilidad. Otra característica del modelo andragógico es la motivación. Los adultos tienen que motivarse más por los resultados obtenidos según sus propias metas. Entonces, pensar en que haya una retroalimentación constante en términos de sus resultados, involucrarlos en los procesos evaluativos propios y en los procesos evaluativos de sus colegas o de sus compañeras y compañeros de curso es importante porque todo eso hace que la motivación se despierte de manera más concreta. Y finalmente, aprender es construir disposiciones. Esto es un andamiaje de saberes, de prácticas, de conocimientos. A eso nos referimos con disposiciones, ¿no? Un conjunto de saberes y prácticas que sirvan para resolver, que sean importantes, pertinentes, situados para resolver problemas que la realidad les ofrece a estos adultos que están en situación de aprendizaje. Bueno, esperemos que el concepto de andragogía haya quedado medianamente claro, que haya podido comprender el significado que tiene respecto de la educación permanente de personas jóvenes y adultas, y sobre todo que tengamos claro que su origen histórico es europeo y norteamericano, que va a aparecer a partir de la década de 1993, aproximadamente los primeros estudios, y que se desprenden de la psicología cognitiva y de la psicología organizacional para el desarrollo de competencias laborales en los sujetos adultos, en tanto educadores. Bueno, esperamos que esta clase les haya servido.